llegar a una depresión tremenda y casi abandonarse de la vida, a la suerte de la muerte. Pues aquí tienen un ejemplo, ahí se los voy a leer. Pero vive una crisis espiritual causada por las lecturas de Friedrich Nietzsche y Søren Kierkegaard, y por el ambiente escéptico y ateo de su entorno. Como está a punto de suicidarse porque la vida sin Dios no tiene sentido, su médico le aconseja cambiar de materia, de modo que en 1948 empieza la carrera de letras hispánicas como nueva materia. Termina sus estudios en 1950 con una tesis sobre sentimientos e ideas políticas y sociales en el teatro mexicano de 1900 a 1950, y entre 1950 y 51 estudia arte dramático, y en 53 sigue un curso de biblioteconomía. Durante su estudio llega a conocer a muchos exiliados de la Guerra Civil Española. Los republicanos serán para ella un fuerte contrapeso contra las corrientes nacionalistas vigentes en México. En estos años también descubre el existencialismo francés, el surrealismo, la generación del 27, a Juan Rulfo y Juan José Arreola. Convive con Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Rubén Bonifaz Nuño como compañeros de estudio, y sus maestros fueron Julio Torri, Francisco Monterde y Carlos Pellicer. En 1958 se casa con el escritor Tomás Segovia, con quien comparte intereses comunes. Después del nacimiento de su primera hija Inés, su segundo hijo José nace muerto, causa para otra crisis espiritual. Entre 1952 y 55 trabaja en la Biblioteca Nacional. Después sustituye a Emilio Carballido en una cátedra de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Colabora en la redacción del Diccionario de Literatura Latinoamericana, editado por la UNESCO. De 1959 a 61 es redactora del Diccionario de Historia y Biografía Mexicanas, y trabaja como autora para la radio y la televisión en 1961. Saludo a Eric Bemol, amigo del asesor, ya dijimos, Toñito, gracias, Roby Junco, gracias. Y trabaja en esa época como autora para la radio y televisión en el 61, dije. También se desempeña como traductora, y de este trabajo surge la idea para su primer cuento propio, El Membrillo, publicado en 1957 en la revista de la universidad. Desde entonces ya no dejaría de escribir. Mientras nacen dos hijos más, Ana y Francisco Segovia, colabora con su marido en la Revista Mexicana de Literatura, donde no figura, sin embargo, con su propio nombre hasta que se separa de él. Elena Poniatowska cuenta que fue para los otros una especie de musa, la única mujer de su generación, ya lo dijimos, y que tuvo a Huberto Batis y a Juan García Ponce como adoradores. En la misma revista se publican varios de sus cuentos. En 1961-62 recibe una beca del Centro Mexicano de Escritores, y en 1962 otra de la Fairfield Foundation en Nueva York. Ya con problemas matrimoniales, los cónyuges se deciden a hacer borrón y cuenta nueva, mudándose a Montevideo, Uruguay, donde Arredondo trabaja en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, pero en 1962 se separan definitivamente. Inés vuelve a México y el divorcio se efectúa en 1965. Para mantener como madre divorciada a sus tres hijos, trabaja en los siguientes puestos y funciones: miembro de la mesa de redacción de la Revista Mexicana de Literatura hasta su fin en 1965, investigadora de la Coordinación de Humanidades 1965-1975, conferencista invitada en Indiana University y Purdue University en 1966, profesora en los cursos temporales de la UNAM en la materia Siglos de Oro y profesora de literatura en la Escuela de Cine de la misma UNAM de 1965 al 68, crítica de la sección de revistas de México en la Cultura, suplemento de la revista Siempre de 1965 a 67, colaboradora de Radio UNAM de 1965 a 70, colaboradora en el Diccionario de Escritores Mexicanos del Centro de Estudios Literatos o de Literatura de la UNAM, editado en 1967, profesora de la Escuela de Teatro de Ilimba de 1965 y 1967, redactora del Departamento de Información y Prensa de la UNAM del 65 al 68, etc. En 1965 publica su primer tomo de cuentos, La Señal, siendo el cuento desde entonces su género favorito. Solo Opus 123 en 1983 se puede considerar como novela corta.
quizás debido a un exceso de trabajo, quizás por conflictos psíquicos, sufre de fuertes depresiones, empieza a tener problemas con su columna vertebral, es operada 5 veces y tiene que pasar muchos años de su vida en una silla de ruedas. Elena Poniatowska la describe en esa época como una mujer en cama con una fuerza inusitada. En el 72 se casa en segundas nupcias con el médico cirujano Carlos Ruiz Sánchez. Retoma sus estudios de letras y escribe su tesis de maestría sobre el ensayista y poeta mexicano Jorge Cuesta. En 1980 termina sus estudios con una mención honorífica. En el 79 se publica su segundo libro, Río Subterráneo, que le vale el premio Javier Villaurrutia y excelentes críticas. Ahora también se empieza a despertar el interés internacional. Algunos de sus cuentos se tradujeron a otros idiomas, inglés, alemán, holandés. Recibió algunos homenajes en Mocorito, Sinaloa, a fines de 80 y en el TEC de Monterrey, en Nuevo León, en su ciclo Con Presencias, el 17 de octubre del 83. El municipio de Culiacán le otorgó la medalla Bernardo de Balbuena al mérito literario el 7 de noviembre de 1986 y la homenajeó el CREA de Culiacán en marzo del 87. En el 77 al 79, la Library of Congress de Washington la hace grabar 3 de sus cuentos y la UNAM edita en el 80 un disco en la serie Voz Viva de México. En 1983, la editorial Oasis publica Opus 123. Un año más tarde sale su cuento infantil Historia verdadera de una princesa. Y en el 88, su último tomo de cuentos, Los Espejos. En el mismo año se editan sus obras completas y en la editorial Siglo XXI, con motivo de sus 60 cumpleaños, recibe muchos premios y honores. El más importante tal vez, el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El 27 de mayo de 1988, el Canal 11 le dedica una extensa entrevista que está ahí en YouTube, y en noviembre de 1988 se organiza un festival dedicado a ella en Culiacán. Los últimos años de su vida, Inés Arredondo los pasa en cama. El 2 de noviembre del 89 muere en su departamento en la Ciudad de México. Gracias, mi querido Félix, te saludo con cariño. A Dianita Jaco, disculpen ustedes, ando con la voz todavía rara, como que las palabras salen, pero a veces difícilmente, un poquito de tos, pero estamos aguantando, estamos controlando la respiración para poder leer bien, porque de un momento a otro viene la tos. Gracias, mis amigos, por verme. Me despido de todos ustedes. No vi a mi querida Amer por ahí. Te saludo de todas maneras a todos mis compañeros. Roby Junco, que también estuvo con nosotros en Periscope. Gracias por verme. Mañana estaré en Personas y Bienes, si Dios lo permite, o Bienes y Personas. ¿Qué será más importante para el ser humano? ¿Tener esos bienes que le dan ese bienestar o tener el malestar por no tener bienes? ¿Qué será primero? ¿La vida y la salud antes que todo ello? Gracias, mis amigos. Esto fundamenta nuestro trabajo y nuestra tarea. Espero les haya gustado la historia de Inés Arredondo, que a mí me deja pues muy motivado para ver por qué las mujeres no tuvieron esa presencia como Inés Arredondo. ¿Qué hizo Inés Arredondo para lograr esa presencia dentro de la literatura mexicana del siglo XX a mediados de los 50 como una mujer extraordinaria? Gracias por verme, gracias por su compañía y su confianza. Armando Valencia Chief les dice hasta mañana, en jueves, para Personas y Bienes. Gracias. Gracias por los aplausos.